nosotros somos el grupo 4. Vamos a ver el currículo de las matemáticas en Colombia, dos documentos curriculares, con mis compañeros Sneider Benavides, Sonia Sarmiento y quien les habla, Alexandro Chávez. Entonces, ¿cómo lo abordamos nosotros? Nosotros hablamos de los estándares y nos vamos a las finalidades de la educación matemática. Allí vimos los diferentes fines que se abordan en el documento. Entonces están fines culturales, fines sociales, finalidades de desarrollo y aprendizaje y las finalidades políticas. Después de eso vamos a analizar el documento a partir de la teoría curricular, desde la planificación para los profesores. Allí vemos la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa y la dimensión social. A continuación, vamos a analizar los derechos básicos de aprendizaje desde estas mismas dimensiones, pero en este caso va a ser la dimensión conceptual y la dimensión cognitiva. Ese va a ser más o menos el orden que vamos a seguir, tanto en el trabajo como en la presentación. Entonces, para los estándares básicos de competencias matemáticas, miramos, lo que hicimos nosotros fue leer cada uno de los fines que se abordaban allí y empezar a buscar en los estándares cómo lo podíamos interpretar o si los estándares correspondían a esos fines que se daban. Entonces, en los fines culturales hablaban de historia y sociedad. Entonces allí básicamente nos dicen en los estándares que se apegan al contexto cultural e histórico del estudiante y de lo que se está viviendo para poder darse los diferentes temas que se abordan, los diferentes procesos. En los sociales nos hablan de satisfacción de necesidades individuales, eso en los fines. Y en los estándares nos hablan de asociar lo que se está viendo con el estudiante a su familia, a la institución y a lo que como tal lo rodea. Entonces ahí podemos ver como los fines sociales. En cuanto a las finalidades de desarrollo y aprendizaje, en los fines nos hablan básicamente del contexto del estudiante, de los intereses, de lo cultural, los intereses y la afectividad. En los estándares encontramos que sí se hablan de lo cultural, se habla de los intereses, pero los estándares, lo que pudimos evidenciar es que nunca habla de la afectividad del niño. Entonces, pues, en ese caso estarían como sesgados ante los fines. Y después encontramos los fines políticos, las finalidades políticas, perdón, ahí, que hablan de toma de decisiones. Entonces, básicamente dicen que que los procesos que se llevan a cabo en la institución o en las clases deben corresponder a que el estudiante contribuya o participe en un contexto social y político. Eso sería en cuanto a fines. Después analizamos los estándares a partir de las dimensiones de la teoría curricular. Entonces, encontramos en la dimensión conceptual que están los pensamientos. Lo que hicimos nosotros fue tomar los estándares y revisar qué fragmentos hacen parte a cada una de las dimensiones. Entonces, en la dimensión conceptual, encontramos que los pensamientos son una agrupación de, valga redundancia, de conceptos en cada uno de estos pensamientos que se abordan. Después encontramos que esta dimensión conceptual está asociada a una parte de los estándares que la llaman estructura de los estándares. Allí se divide en dos partes. Está la lista de los estándares y también está la explicación de cómo se leen o qué tiene cada uno de los estándares. Entonces allí, digamos que tomamos uno de los estándares y nos damos cuenta que en realidad sí trabaja conceptos o sí se mencionan los conceptos. Entonces sería la primera parte de cómo está construido el estándar. Y en el otro, de la estructura de cada uno de los estándares que se abordan, podemos ver que efectivamente allí nos hablan de los conceptos que se están abordando. Entonces ante eso sería de la dimensión conceptual. También encontramos que la dimensión cognitiva, bueno, que la estructura de los estándares está inmersa en la dimensión cognitiva. ¿Por qué? Porque en el estándar se está llevando o se está mencionando un proceso que está llevando a cabo el estudiante y en la otra parte, que es la estructura, o sea, cómo está construido el estándar, también nos habla de procedimientos matemáticos teniendo en cuenta el contexto. Eh, en la dimensión cognitiva también encontramos lo que son las competencias, que nos habla básicamente de las habilidades que desarrollan los estudiantes para interactuar con su entorno, entonces lo asociamos a la dimensión cognitiva. También nos hablaban de los procesos que básicamente expresan lo que es ser matemáticamente competente.
Y pues acá los mencionamos. Básicamente ahí consideramos nosotros que todos estos procesos que se llevan a cabo, que lleva a cabo el estudiante, hacen parte de la dimensión cognitiva. Después hablamos de la dimensión formativa, y la dimensión social. Entonces encontramos que en la dimensión en el fragmento de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, la enseñanza, solo este fragmento de la enseñanza hace parte de la dimensión formativa, porque le dice al docente que debe generar estrategias para que permitan desarrollar los diferentes procesos del estudiante, teniendo en cuenta el contexto, la interacción del docente y la interacción del estudiante. Aquí también nos hablan bueno, nos habla un fragmento de los estándares de los tres contextos. Entonces le dice al docente, tenga en cuenta los contextos en que se desarrolla el estudiante para poder realizar el trabajo y que sea más interesante para él, digámoslo así. Y en la dimensión social también tomamos este valor, pero solo hablamos de la evaluación. Entonces, la evaluación ahí nosotros consideramos que no la aborda muy detallado, que simplemente la menciona como una valoración permanente. Eso es simplemente lo que dice. No encontramos así que nos diera nada más sobre la evaluación. Listo. Entonces, eso en cuanto a los estándares. Respecto a los derechos básicos de aprendizaje, bueno, acá en los estándares, digamos que concluimos que las tres dimensiones, tanto la conceptual, la cognitiva y la formativa, se abordan con extensión y detalle. Digamos que están bien argumentados y encontramos varios fragmentos de los estándares donde se pueden evidenciar esas dimensiones. Y por el contrario, la dimensión social es muy, desde nuestro punto de vista, es muy superficial cómo se trabaja. ¿Listo? Entonces eso fue lo que encontramos así como conclusión rápida. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, nosotros analizamos el documento y vimos que, bueno, hablan de una introducción que no la asociamos a ninguna dimensión, hablan de el proceso que ha llevado a cabo los estándares en el cambio desde el 2015, tampoco lo asociamos a ninguna dimensión, y después encontramos con lo que eran los DBA, o los derechos básicos de aprendizaje. Entonces allá nos hablan de que los derechos tienen un enunciado, tienen una evidencia y tienen un ejemplo. Entonces asociamos cada uno de esos a las dos dimensiones que vamos a trabajar. En la dimensión cognitiva asociamos el enunciado porque podemos ver que se evidencia una expectativa de aprendizaje. Entonces acá habla de utilizar teoremas, propiedades, relaciones, proponer y justificar estrategias. Entonces pusimos ahí un ejemplo como que se aborda ahí. También encontramos que en la dimensión cognitiva la asociamos a la evidencia. ¿Por qué? Por la misma situación. Esa evidencia, esas evidencias de aprendizaje de ese ejemplo de los derechos que encontramos, digamos que describen a nosotros, son indicadores u objetivos que buscan desarrollar procedimental, por decirlo así, en el estudiante. Entonces nos habla de describir, justificar, explicar los diferentes conceptos que se están abordando. En cuanto a la dimensión cognitiva, encontramos que el enunciado hace parte de esa dimensión porque se trabajan los conceptos. La evidencia también trabajaría la acción conceptual porque se evidencian los conceptos. Y el ejemplo que se aborda sería otro modo de ver que se abordan también los conceptos en cómo se escriben y cómo se dan. Entonces la dimensión cognitiva sería enunciado, evidencia, y la dimensión conceptual la trabajamos desde el enunciado, evidencia y ejemplos. Y